Doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una edición peculiar de Entre Cómics. El pasado 2 de octubre estuvimos en el Salón del Cómic de Getxo con muchísimas ganas de volver a disfrutar de un Salón del Cómic por primera vez en demasiado tiempo. Por motivos de logística no pudimos estar todo lo que quisimos, pero sí que pudimos disfrutar del ambiente. Había muchísimos stands muy bien dispuestos con muchísimo espacio al aire libre. Pudimos disfrutar de la exposición que había centrada en la figura del vampiro y además acudir en persona a una de las charlas que se dieron, en este caso con Puño, una charla que fue toda una sorpresa. No pasa nada si no pudisteis ir, evidentemente por motivos geográficos o de calendario os lo perdisteis, porque en el canal de YouTube de Getxo Cultura, que enlazaremos por aquí en algún lado, están disponibles las charlas para que las pueda ver cualquiera desde cualquier lugar en cualquier momento. En general fue una experiencia magnífica poder volver a un salón del cómic y poder volver a disfrutar de ese tipo de cosas. Evidentemente para nosotros el broche de oro lo puso el poder hablar con Álvaro Martínez Bueno, estar un rato charlando y hacerle unas cuantas preguntas en torno a The Nice House on the Lake. Y es eso con lo que os vamos a dejar a continuación. Esperamos que os guste. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Hoy tenemos la suerte y el placer de charlar con el dibujante Álvaro Martínez Bueno, coautor junto a James Tynion IV y Jordi Belair de la colección The Nice House on the Lake, sobre la cual girará esta entrevista. Antes de nada, muy buenas, Álvaro, y gracias por concedernos estos minutos. Gracias a vosotros, doctores, por invitarme, un placer. Bueno, vamos a entrar en nuestra mejor tradición directamente. En harina, la primera pregunta, un poquito de contexto. Has colaborado mucho con James Tynion IV. ¿Cómo surge esta idea de Nice House on the Lake? Es una propuesta de él que me lanza a mí. Yo creo que esto es una historia que él ya tenía en mente desde hace muchos años y que incluso había presentado a DC unos meses antes de siquiera de ofrecérmela a mí. Y sucedió cuando yo estaba terminando mi etapa en Liga de la Justicia Oscura, que es la serie en la que colaborábamos, y él empezaba su etapa en Batman. Entonces, ya con la luz verde de DC me contactó. O sea que en principio lo que es el concepto de la serie, la idea, la mente maestra detrás de esta historia es él. Pero ya desde ese primer momento, que fue en octubre de 2019, si no recuerdo mal, pues empezamos a trabajar juntos, pues todo el desarrollo de la serie pues ya lo hicimos juntos, pero el germen es una historia de... Te llega la propuesta y sí. ¿Es un sí automático sí. O te lo piensas? Sí, bueno, es que además... Sí, bueno, más o menos he solido contar que en las entrevistas que me pilló en un viaje en el Salón de Cómic de París, que aproveché con mi mujer para ir a ver museos y de ahí fuimos a Amsterdam a ver más... Era un viaje como muy cultural, ¿no? Fuimos a ver muchos museos, muchas galerías y yo siempre que acudía a sitios de ese estilo, pues yo vengo de las bellas artes y he hecho ilustración, he hecho muchas cosas antes de los cómics, aunque son mi pasión. Entonces... Todo eso que tuve que de algún modo enterrar para dedicarme a hacer superhéroes, que era lo que yo quería, lo tuve que dejar de lado y en ese viaje lo tenía como muy a flor de piel, de sentir que necesitaba expresarme de otras maneras, que tenía que expandir un poco mis horizontes aparte de los superhéroes. Y coincidió que me mandó el email estando en París ese mismo fin de semana. Entonces, como que creó un caldo de cultivo que me hizo darle el sí casi instantáneo. Porque digo, mira, esta es mi oportunidad de hacer algo más autoral, por decirlo de algún modo. No es mi historia, ok, pero lo vamos a desarrollar juntos, lo vamos a hacer juntos. Me pareció que era el momento exacto para decir que sí. Vale, sabemos que eres también autor exclusivo de DC. ¿Alguna limitación a nivel creativo que quizás nos hubiese dado en otra editorial por este asunto de exclusividades? ¿Para hacer esta serie, dices? Sí. No, en principio no. Y aparte, al estar dentro de Black Label, pues, hombre, a ver, no hay... las restricciones son menos,
para que vivimos una época de restricciones, pues esto, aquí hubo incluso menos restricciones. Y en cuanto a que yo tuviera la exclusiva, no. DC en principio, yo creo que DC en principio quería tener contento a Tynion, o Tynion, o como se diga, quería tenerle contento, porque en ese momento era el guionista de Batman, y prácticamente podía estar pidiendo lo que quisiera. O sea, quería contar esta historia, quería hacerlo en Black Label y quería hacerlo conmigo. Entonces, yo creo que con la fe justa, DC dijo que sí, que para adelante, y nosotros nos pusimos a desarrollar la serie, y injerencias por su parte, ninguna. Vale, por parte de él lo entiendo, por parte de ti, algo que todavía te hace decir, hombre, pues tengo que hacer X número, X franquicia. No, yo, mi contrato de exclusiva estipula que tengo que producir, no sé si son 7 u 8 números como mínimo al año, de lo que la serie en la que sea, eso no va a entrar, solo el número de ejemplares. Vale. Queremos hablar también un poquito del cambio de enfoque que hablabas, ¿no? De quizá pasar de los superhéroes a otra cosa que parece muy patente en The Nice House on the Lake. Nos ha llamado, por ejemplo, la atención que solamente hay una viñeta inclinada en los 4 números que han salido hasta la fecha. ¿Cuál es? No sabes ahora mismo cuál es. Creo que lo tenemos por aquí apuntado. Bien, está bien. Que es al final del primer número, el momento en el que mira el móvil y se da cuenta de lo que está pasando. Por dejarlo sin spoilers. Vale. Ok, puede ser. Sí, en el número 5 he inclinado una viñeta, pero es muy sutil. En una previa que ¿Lo has se visto? hace uno de estos días, salía inclinadas en el 5, sí. Sí, fue una... Mira, me gusta que saques esto. Bueno, me hace ilusión porque es un esfuerzo consciente que estoy haciendo de intentar evitar... no sé cómo decirlo en castellano. O sea, en inglés es bleed, ¿no? Que es que, digamos que los personajes se salgan de las viñetas. O sea, figuras superpuestas sobre las viñetas que se meten en otra, viñetas sin marco, viñetas, bueno, ya sabéis, ¿no? Un poco como he hecho en todos los cómics que he venido haciendo hasta ahora. Aquí había un esfuerzo consciente, hay muchos esfuerzos conscientes en esta serie en cuanto a mi estilo y a mi manera de afrontar gráficamente la serie, y este es uno de los que tenía súper claro desde el principio. Porque... Bueno, pues por pequeños juegos que hace uno de decir, de alguna manera ellos están encerrados en un espacio, no tanto en un espacio y en una situación. Entonces me interesaba que estuvieran encerrados en las viñetas, por decirlo de algún modo, y que la narración, que si había algún juego narrativo, alguna historia, siempre estuviera contenido en una viñeta de un formalmente estándar, por decirlo de algún modo, ¿no? Que no hubiera... Entonces, primero porque ponerte limitaciones es interesante porque bueno, pues partes de una base y ya te ayuda a dirigirte, y porque cuando te las saltas creas efectos en el lector. Creas precisamente eso, que por eso digo que me alegra que lo hayas notado, porque hay un esfuerzo consciente que esperas que el lector perciba de alguna manera, que a lo mejor el lector casual en la lectura no tiene por qué darse cuenta de esto, pero si vas un poco más allá, pues también se agradece que el receptor... Sí, que igual a veces en la primera lectura no te das cuenta de cuál es el mecanismo que te ha generado ese efecto, pero hay un... No sé si realmente esta decisión que tomé ayuda a crear ese efecto, pero en mi cabeza digo, bueno, pues este es el camino que voy a coger. Y gráficamente va a tener este aspecto, va a tener siempre las calles entre viñetas, los espacios entre viñetas muy marcados. Nunca va a tener, o sea, como se ve ahora muchos cómics con el fondo negro, la página en negro, no, siempre blanco. No va a tener los bordes de las viñetas definidos. Son cosas que al final digo, bueno, vamos a crear este aspecto visual para la serie y lo hacemos. Sí, lo teníamos aquí también apuntado, ¿no? Lo de que las viñetas tienen bordes desgastados, poco definidos a ratos, y que bueno, que ayuda también un poquito a... Y de algún modo también empuja al resto del equipo en esa dirección. O sea, yo tomo esta decisión y la colorista, que en este caso es Jordi, también empieza a romper los colores por los bordes. O el rotulista, los rotulistas, que es un equipo de gente, pues también incorpora este tipo de efectos. Entonces, al final todos remamos hacia eso y crea de alguna manera la identidad de la serie, que yo creo que era algo que a mí me preocupaba cuando empezamos a trabajar en ello, y creo que más o menos lo hemos conseguido, por eso quiero pensar. Vale. Otro elemento característico hasta ahora son las páginas dobles, a la hora de mostrar espacios o construir reuniones con múltiples personajes. ¿Cómo de preestablecida tenéis la distribución de la casa? ¿Es algo muy detallado?
Hemos visto que hay incluso algunos TVOs recientes en los que se han hecho incluso en 3D los autores, el modelo de toda la casa. Sí, lo he visto hace poco en el cómic del Love of the Dark. Si hubiera conocido a esa persona que hizo el mapa, a lo mejor me hubiera encargado que hiciera de la casa. Intenté hacerlo antes de... Bueno, el espacio está, respondiendo a la pregunta mejor, relativamente preestablecido. Cuando empezamos a desarrollar la serie, pues hicimos una lista de las estancias que creíamos que debería tener una casa así, en la que los personajes están en una estación muy determinada y pudieran tener todo lo que necesitaran o pudieran querer. No sé, es que no quiero tampoco hablar mucho por los temas spoilers, pero que tenía que ser un espacio con ciertas características. Por ejemplo, pues tiene que tener estas estancias. Entonces, con esa lista yo ya empecé pues, a hacer mis plantas de la casa, toda mano alzada, y me entretuve pues, varios días, la verdad, varias semanas incluso, con diferentes, a la vez que iba mirando referentes reales, de casas reales, para inspirarnos con el aspecto de los espacios y demás, pues iba creando los planos de dónde está cada cosa. Pero, bueno, de algún modo es como, yo qué sé, pues como un máster que prepara una partida de rol, ¿no? ¿Sabes? Cuanto más claro lo tengas en la cabeza, es más para los que juegan y para la experiencia de todos es más enriquecedor, pero yo tampoco quiero constreñirme demasiado. O sea, quiero tener un poco de margen. Entonces, empecé a desarrollar con un amigo que es arquitecto, pues intentamos hacer unos en AutoCAD, unos planos de la casa para luego llamar a una persona que hacía 3D, levantar la casa y yo pues tener eso como referencia. Pero bueno, llegó un momento en el que yo tenía mucho lío y dije, mira, yo tengo que empezar a trabajar ya, voy a tirar con todos los bocetos que he hecho de la casa, que son mogollón. Pero no quería, primero fue una cuestión de posibilidad de tiempo, y segundo, que me di cuenta de que de eso me iba a constreñir. Y trabajando luego en la serie he dicho, pues menos mal que no me he puesto estas ataduras, porque de algún modo los espacios van variando. O sea, tengo más o menos claro dónde está cada cosa, pero me he dado cuenta de que a pesar de que la casa es muy importante en la serie, la serie se llama La Casa del Lago, ¿no? Al final son los personajes. Y me he dado cuenta que muchas veces el fondo es el fondo. O sea, no es... O sea, los espacios pueden dar juego, pueden darme juego visualmente, pero Tynion tiene una manera de escribir que se centra mucho en los personajes. Muchísimo. Entonces, ha ido relegando ese aspecto de mi pensamiento a la hora de afrontar el cómic. Después hay muchos más espacios alrededor de la casa y todo esto que están relativamente definidos. Tenemos unas listas, tenemos cosas claras, cosas que van surgiendo sobre la marcha. De algún modo es más orgánico. No sé, llega a ver realmente entre guionista y dibujante toma y daca un poquito, de decir, bueno, o esta escena, o este espacio, o esto... Sí, en este caso sí, aunque... Desde mi punto de vista, no sé qué opinaría él, yo creo que James Tynion no tiene una mente tan visual. O sea, él es muy buen guionista, pero sus guiones no... O sea, sí tiene muy buenas ideas visuales, pero no piensa tanto visualmente. Piensa más en la historia en sí, en a dónde quiere llegar. Quiero decir, por ejemplo, el clásico, el contraplano de fulanito, no sé qué, ese tipo de cosas. No. O sea, las descripciones son más someras. En este caso sería Miquel, 2 puntos. Pues deberíamos hacer esto, Álvaro. Pues yo opino que, ¿sabes? No, pero tú más o menos, ahí tienes que, en este caso, son guiones como muy lienzo en blanco, o sea, tú interpretas la frase, son personajes que son muy tridimensionales, la manera de escribir es muy tridimensional, y casi que enseguida puedes ver la expresión. Los acti me vienen rápido, ¿sabes? Cuando leo sus guiones, a veces tengo que dar alguna vuelta más, porque de hecho vengo a hacer una secuencia de 8 páginas de 3 personas en la misma habitación. Hay que dar una vuelta, y es ahí cuando entra la parte visual que intento aportar yo. Entonces, por eso te digo que sí, que Tynion me dio una lista de los espacios que él tenía muy claros en la casa, hay algunas habitaciones que él quería que estuvieran, pero es un toma y daca. Detalles como, por ejemplo, cómo tenía que estar decorada, no. O sea, qué estancias necesitas, sí, cómo lo vayas a decorar, por ejemplo, qué ambiente lo vayas a dar. Sí, hay un tanque de privación sensorial, que es uno de estos, eso en el número 2, es una cosa que yo descubrí hace poco lo que era realmente, que es una especie de tanque con agua con sal, y ahí
El que no sepa lo que es, que entre en Google y lo vea. Y eso sí me dijo él que lo... Pero y sé por qué lo ha metido, porque sé que desde hace un año o así él está utilizándolos porque le gusta. Se relaja así en esos tanques y le gustaba para la historia y probablemente tenga una razón para ello que yo de momento desconozco. A lo mejor en algún número futuro pasa algo en ese tanque. Son propuestas de él. Y siempre es un poco, pues, yo intento complacer sus propuestas y aportar las mías. No es un toma y daca, es lo que tú dices. Vale. Otra cosa que hemos visto, múltiples recursos diegéticos, correos electrónicos, listas de la compra, anotaciones de cuadernos. ¿Cómo se las arregla uno para hacer eso visualmente atractivo, para evitar que resulte, mira, aquí tienes un tocho de texto? En este caso es un esfuerzo conjunto porque la responsabilidad de eso recae mucho en el texto, en lo que escribe James, mucho también en los diseñadores y rotulistas, que son los que se llevan la parte del león. Y luego yo de alguna manera siempre intento complementar con algo esas páginas, si es necesario, o sea, a veces que se ven fotos o no sé, o se ve el fondo, o sea, se ve un papel y que se vea un poco la mesa, de alguna manera que esté más imbricado con el resto del cómic. Yo siempre intento encontrar tiempo para esos añadidos. De manera que no te saque lo que tú dices, sino de repente no te encuentres con un ladrillo insoportable que te saca de la... Pero yo creo que ahí el mérito es de lo que está contando y de los diseñadores y rotulistas que están haciendo algo increíble, la verdad. De hecho, en el número 4, para cuando los que están escuchando esto puedan leerlo, hay una página en concreto de texto que yo no sé cómo podría haber hecho eso con dibujos. O sea, por una vez, no es que una imagen vale más que 1000 palabras, en este caso no vale más que una imagen, eso tenía que ser texto y funciona, no sé, imagino que ya se ha hecho. Sí. Y eso funciona porque es texto. O sea, entonces me parece brillante lo que crearon ahí. Yo creo que eso es un mérito que yo no me lo puedo atribuir, es más de ellos. No solemos oír hablar demasiado de los rotulistas y me interesa, yo creo que nos interesa bastante este aspecto de decir, hombre, forman parte también del equipo y aportan sus cosas. Absolutamente. De hecho, desde ayer había un debate en Twitter que lo había iniciado un guionista, no sé si era Gary Conway o alguno de estos, sobre que quería eliminar las onomatopeyas y todo esto de los cómics modernos. Yo intentaría que fueran de mejor calidad, pero no las eliminaría. Me parece que es otro elemento gráfico que está en la página, que es intrínseco del cómic. Durante unos años hubo la tendencia de eliminarlas. Si recordáis la etapa de Ultimates y todo esto, que las referencias cinematográficas eran no, aquí no usamos... Pero esto... Y yo al principio pues podía asumir ese tipo de intromisiones, pero luego lo piensas y dices, joder, esto es del cómic, es propio del cómic. Yo no quiero prescindir de ello. Las onomatopeyas, por ejemplo, lo entiendes más como una parte más del dibujante que o más del rotulista, porque a veces suele... Yo a veces me meto ahí. O sea, de hecho, en el número 5, que podréis leer pronto vosotros, si estáis siguiendo la edición americana, y cuando salga el podcast en unos meses en España, hay varias páginas en las que he hecho yo el lettering, pero ya lo veréis, porque es difícil de explicar sin tenerlo adelante. Pero porque ahí creí que tenía que... Porque de repente se convierten en narración. No es un complemento narrativo, sino que es la narración, el lettering. Ahí yo tiré millas y se lo mandé al editor a ver qué le parecía. Me dijo que para adelante. Y ahí yo creo que a lo mejor a los rotulistas les sentó mal, que esté metiéndose, pero yo creo que tenía sentido en lo que estaban intentando hacer y de alguna manera lo complementaba su labor. Yo es que creo que cuanto más en un equipo de trabajo, cuanto más hablemos entre nosotros y más sepamos los puntos fuertes de cada uno y por dónde pueden complementar, pues más redondo es el producto. Yo creo que en este caso, en esta serie, está sucediendo. O sea, no solo en estas páginas de texto, sino en otros ejemplos que se pueden ver en la serie. Cuando yo tengo que retirarme un poco y ellos lucirse, al revés... Porque muchas veces estas onomatopeyas en los cómics de ahora que están por encima del dibujo, o sea, no que tapan el dibujo, sino que están como silueteadas sobre el dibujo y dices,
Quizás hay que encontrar una manera más orgánica, natural. Orgánica o... Joder, no sé, que hay mil ejemplos de letras no implementadas, no sé, de alguna manera... Sí. No sé, que es que no encuentro la palabra, pero creo que nos entendemos. Sí, integradas en el dibujo que joder, los pienso en los cómics de Simonson, de Thor. O sea, esos cómics son impensables sin el lettering, sin el rotulista, son impensables. Y seguro que Simonson, si no lo dibujó él, estaba ahí con el rotulista mano a mano, porque si no, eso no... Entonces, yo creo que tiene que ir más por ahí antes que decir, no, hay que eliminar esto. O sea, más una colaboración. Vale. Es una colección con un reparto amplio, una historia coral. ¿Cómo se afronta cuando te llega un guión con tantos personajes el diseño para intentar, no sé, hacerlos únicos, distintivos? ¿Es algo que queda muy a tu criterio? Quizás el guionista tiene unas ideas también de determinadas características de algunos personajes, también visuales o físicas. Bueno, lo primero que he hecho es resoplar, no sé si lo habéis visto, ¿no? Porque son muchos personajes. Y tiene una particularidad esta serie que es que son gente normal. Y aparte son gente, no solo gente normal del mundo real, digamos, sino que es que además son como el mismo estrato social, del mismo entorno. Sí, mismos ambientes. Entonces, quiero decir que no es que uno sea un granjero de Alaska y el otro es un punky de Birmingham, no, o sea, son más o menos todos de Brooklyn. Entonces, hacerlos distintivos era un reto. En este caso, yo sé que James, que él los ha basado en amigos suyos, en gente real. Pero él no me lo dijo cuando yo trabajaba en los personajes. O sea, me pasó una descripción de los 10 personajes, 11, y me hizo una descripción breve. Asiático-americano, 30 y pico años, es periodista, es un tipo moderno a la última, no sé qué. Una descripción de 3 líneas. Entonces yo ya empecé a trabajar. Y después cuando le mandé los productos dijo, voy a mandárselo a mis amigos en los que están basados. Y digo, pues ya me lo he dicho antes. Mira, pues me voy a ahorrar mucho trabajo. Pero yo creo que él lo hizo conscientemente. Dijo, quiero que crees algo a través, o sea, yo te lanzo esto, crea tú algo y ya luego sí, es una anécdota, no que sean gente real o no. En este caso lo que, pues, el casting, pues yo creo que intenta ser diverso, que también eso se agradece, porque si no es complicado, me refiero a cuanto a, independientemente de lo que os decía de eso, hay gente de, digamos, casi todas las razas, ¿sabes? Que eso ayuda también, a mí me ayuda. Y después, pues, tuve que hacer un ejercicio socio-psicológico de intentar meterme en la mente de los personajes y diseñar un vestuario para ellos, porque son personajes que no tienen, que al ser gente normal no tienen, digamos, evidentemente no tienen un traje de superhéroe, ni no tienen un complemento, una pistola, un casco, no tienen nada de eso. A ese respecto, su profesión, ¿hay algo de su profesión en ellos? ¿Has utilizado su profesión de alguna forma? Intentaba imaginar, o sea, pero ¿qué diferencia un fotógrafo cuando va de paisano de un acupunturista? O sea, a lo mejor yo que sé, el acupunturista, pues que hay un personaje que lo es, pues es un poco hippie, a lo mejor, bueno, pues este es un hippie, ¿sabes? El pelo largo, pantalones anchos, va en sandalias. Entonces, bueno, ahí empezó un trabajo de documentación que hice junto a una amiga que trabaja en moda y me ayudó un poco, pues, a orientarme. Y ahí utilizando Pinterest, puedes organizártelo en tableros. Entonces tengo mis tableros para el doctor, o la doctora en este caso. Pues yo imagino que esto es un poco pija. Pues venga, pues entonces en mi cabeza empiezo a pensar en qué persona en el mundo real, no tanto para coger su aspecto físico. O sea, como hubo unos años en los que se tiraba mucho de actores, que no sé si recordáis, que fue un poco, incluso acabó de una forma un poco abrupta porque hubo ahí algunas denuncias y historias. Yo no quiero llegar a eso, ¿no? Pero yo qué sé, ¿a quién podría ser en el mundo real? Pues esta. Pues mira, pues la evoco más que la intento copiar. O lo evoco, o sea, la persona que sea. Entonces ahí me hice mi composición de referencias del mundo real, referencias y una especie de vestuario. Y con eso empecé a trabajar, pero la realidad es que
no basta con eso a mí no me ha bastado haciendo la serie. Entonces yo necesito que pasen los números y dibujarlos más para ir de alguna manera asimilando totalmente. Entonces el hecho de que la serie, cada número esté centrado en un personaje, a mí me ayuda a asimilar ese personaje. Cuando termine ese número es cuando lo he asimilado. Entonces de algún modo me di cuenta de que es guay, que para la gente, porque una cosa que la gente que he visto que había cierta problemática es que a la gente le cuesta seguir quién es quién, hay mucha gente, no sabes, es complicado, yo entiendo que es complicado, me hubiera costado. Y a medida que pasan los números y la gente se familiariza con un personaje en concreto, yo también lo hago. O sea, que es un poco a la vez. O sea, yo mientras lo trabajo y la gente mientras lo lee, pero es un poco a la vez. Entonces, cuando termina ese número yo ya lo he asimilado. Y lo noto, la persona que sale ya se mueve, ya en mi cabeza, o sea, se mueve, incluso yo lo noto en el dibujo, son menos genéricos, se mueven de una manera, no sé si luego se refleja en la página, pero de alguna manera para mí todo es más natural. Es complicado. Más cosas. La obra tiene una textura, un ambiente muy concreto. Tenemos curiosidad por saber cómo es el entendimiento con Jordi Belair al respecto del color. Nosotros somos bastante, en general, igual estamos un poco equivocados en el papel que tiene el color quizá a la hora de establecer ese ambiente, esa pesadez a veces que hay. Y no sé cómo es ese... Es que Jordi es una especie de fuerza de la naturaleza, ¿sabes? No la puedes frenar. O sea, es bastante brutal trabajar con ella. Es muy entusiasta y trabaja como a reones. O sea, es como... De repente te suelta un chorro de talento y de trabajo brutal, luego no vuelves a saber de ella en un mes, ¿sabes? O sea, es como... Pero claro, tiene tantos proyectos. En este caso, bueno, para mí... yo hice un esfuerzo muy consciente porque la serie tuviera una identidad propia, y la que ha llevado ese esfuerzo al éxito total yo creo que ha sido ella, que es la que de alguna manera ha añadido esa capa por encima de color que le da muchísima personalidad al aspecto gráfico. Eso ha sido ella. Realmente las primeras páginas que nos mandó de prueba, cuando empezamos a trabajar con ella, eran un poco más contenidas, pero ella vio que yo estaba soltándome en cuanto a los acabados. Yo meto grises también en las páginas, lo cual ella también eso le marca un poco por dónde va gráficamente, y yo creo que viendo eso ella dijo, oye, al cabo de unos días mandó otro email con otras pruebas diferentes. Oye, he ido un poco más lejos, ¿qué os parece esto? Entonces yo empecé a ver esos brochazos, esos tonos de repente, un amarillo limón sobre un rosa en un fondo beige, y dices, ¿esto qué es? Haz esto. O sea, nos preguntaba pues por cortesía, ¿os gustaría que hiciera algo así, un poco más lanzado? Haz esto. Porque no sé cuántas oportunidades vamos a tener de hacer una historia que nadie nos está mirando, o sea, nadie esperaba nada de esto. Vamos a ir al 11, o sea, es el día al 11. Entonces, de alguna manera, el trabajo que yo he hecho de grises, en el que intento definir un poco la atmósfera, lo intento, complementado con esa locura de Jordi, ha creado una atmósfera muy alienígena para todo. De alguna, o sea, yo lo veo y digo, me genera incomodidad, ¿sabes? O sea, yo jamás hubiera escogido estos colores. Me genera esa incomodidad, esa disonancia. Esto apliquémoslo al color, esta disonancia, y a la vez me resulta atrayente, no sé cómo definirlo. O sea, yo me llegan las páginas y tengo esa sensación. No sé si el lector la tendrá, yo la tengo. Entonces, ha llegado un punto en el que me mandaba páginas en las que solo metía un color. ¿Sabes? Un color. Y dices, hostia, tía, ¿pero qué color? O sea, o dos colores. ¿Pero qué color? ¿Sabes? No sé si tenéis en mente la secuencia final del número 1. Esa, cuando la mandé la primera vez, era todo rojo. Todo rojo. De la página 22 a la 28, todo era rojo. O sea, solo un rojo. O sea, no tocó nada. Entonces, bueno, luego estuvimos pensando que hay un momento hacia el final en el que hay un gran cambio de statu quo. Sí. Entonces, había que marcarlo de alguna manera. Entonces, lo que hizo de ahí para adelante todo rojo. No. Lo que hicimos no. Lo volvió todo blanco. De repente todo era blanco.
Digo, ¿pero cómo ha hecho esto? O sea, de repente es blanco, y blanco es increíble, funciona incluso mejor que rojo. Y hay algunas páginas, recuerdo una en el número 3, que hay viñetas que están en blanco y negro. Están en blanco y negro. Pero dices, en el conjunto de la página, parece que está coloreado. Es complicado. Yo es que también, claro, miro mucho su trabajo, a la hora que trabajo con ella, y dices, hostia, es fascinante. Yo creo que la atmósfera de la serie es, no sé, no quiero hablar de porcentajes, pero hay un porcentaje muy alto que lo que tú dices es de ella. La estructura de la colección por ahora, y previsiblemente durante, no sabemos si quizás los 10 primeros números, podría ser una muy específica, con alternancia entre protagonistas. Además, cada número abre con un flash forward también. ¿Cuánto conocimiento previo tienes del desarrollo general de la historia? Digamos que tengo unas nociones moderadas, tirando a necias, o sea, sé hacia dónde vamos. Pero aún sabiendo eso, me sorprende cada número. Porque, o sea, de hecho estoy terminando el número 6, el final del número 6 me ha dejado totalmente loco. O sea, me ha cambiado digo, o sea, yo sé hacia dónde vamos y esto no lo encajo y me flipa. Entonces, bueno, preferiría saber más de cara... Bueno, esto es una diatriba que tengo mental. Preferiría saber un poco más y así trabajar con un esquema mental más formado y tomar decisiones más a largo plazo, o prefiero ir viviendo esto, del mismo modo que os decía antes, que los personajes van creciendo a mí mientras... Bueno, pues como tampoco he tenido elección en esto, porque Tynion es muy cambiante y del primer pitch que mandó al segundo ya ha cambiado bastante la cosa, y creo que hay un tercero que yo ya no he visto, ¿sabéis? Entonces, como decido dejarme llevar. Entonces, sé cuál es el plan a medio plazo, a largo plazo medianamente, y a corto plazo me llevo tantos sustos como los lectores muchas veces. Vale. Solo que yo tengo que dibujarlo. Pues una última y un poquito al hilo de esto. Se ha hablado de como una docena de números, pero también en algún lado hemos leído que quizás pudiese haber varios volúmenes. ¿Cómo se afronta, si es que es cierto, un proyecto a tan largo plazo? Porque esto lleva su tiempo. Sí, a ver, en el pitch original de James está la primera, vamos a llamarlo temporada, o tu primera historia, que es la que estamos haciendo ahora mismo, y hay un epígrafe de "y si funcionara, tengo todo esto". Pero la historia puede cerrarse en el número 12 y estaríamos perfectamente. O sea, la historia estaría cerrada. ¿Puede crecer hacia más temporadas? Pues sí. ¿Y queremos hacerlo? Pues sospecho que sí. Todavía no hay nada... Bueno, a ver, no sé, no quiero tampoco... Quizás sí, no lo sé. ¿Que cómo se plantea? Pues hombre, yo ahora mismo con mucha tranquilidad de pensar, si la cosa va bien, puedo estar unos años haciendo esto. Está funcionando. Está funcionando, hasta donde yo, hasta las informaciones que tengo, que no te creas que son tontas, está funcionando. Y lo que es mejor, quiero decir, el ambiente dentro del proyecto es bueno, que es que eso para mí es el... O sea, para mí es importante que tenga éxito la serie, naturalmente, y poder seguir cobrando mi sueldo y poder seguir manteniéndome y que me vaya bien profesionalmente. Pero para mí el porcentaje más alto de un proyecto es que yo esté a gusto internamente, o sea, con las personas con las que estoy trabajando. Porque al final ese es mi día a día. O sea, es mi única relación real con el proyecto. El resto, pues vengo aquí, hablo con vosotros, miro en redes, cosas así, ¿no? Pero lo que vivo yo es el equipo. Si la relación no es buena, si hay problemas, tal, yo no quiero seguir por mucho éxito que tenga. Pero no es el caso. Entonces, bueno, si, como os digo, todavía está todo muy en el aire, estamos ahora mismo en la mitad de esta primera temporada, o quizás única, no lo sé. No sé. ¿Tienes alguna intuición o quizás deseo de si esto continuase con temporadas adicionales? De decir, bueno, nos gustaría que cada uno igual tuviese su propia personalidad, identidad visual, quizás. Es decir, o ser continuista en el feeling general o en ser rupturista, de decir, bueno, vamos a probar otra cosa también quizás muy loca, muy libre, pero distinta. Tendría que saber exactamente qué es lo que quiere hacer Tynion con las posibles hipotéticas siguientes temporadas.
las Sí, más a cifras... nivel personal de decir, bueno, igual después de X año y medio o no sé, 2 años haciendo esto de esta manera, pues igual no me importaría hacer otra cosa. Yo tengo, o sea, en mi cabeza, con la información que tengo ahora mismo, tengo ciertas ideas que sé que querría explorar. Pero son muy superficiales porque, o sea, no sé exactamente a dónde vamos, más o menos. O sea, sé dónde vamos hasta el número 12 de la primera temporada. Si hay algo después, no sé exactamente hacia dónde va. Entonces, puedo imaginarme cosas, pero son cambios superficiales. No lo sé. Ahí ya probablemente tendría que ver que diga, pues mira, pues cambiamos el tipo de color, cambiamos el estilo de cómo hacemos el diseño de página, cambiamos el estilo de entintado. A lo mejor no nos lo pide la historia. A lo mejor digo, oye, esto tiene que tener una unidad porque va a funcionar muy bien. Si se hacen 3 temporadas, que haya 36 números de esto que funcionen como un todo y ya está. Como puede ser yo Paper Girls, por ejemplo, que tiene 30 números. Pues eso, pues llega hasta aquí. Si hay cambios, irán surgiendo orgánicamente, espero. Pues seguiremos disfrutando número a número de The Nice House on the Lake, seguiremos descubriendo cosas contigo también, número a número, pero por ahora lo vamos a dejar aquí. Álvaro Martínez Bueno, un placer. El placer es mío, totalmente. Gracias por invitarme.